Estamos en comunicación telefónica con Oscar Calderón del Servicio Jesuita de Refugiados de Colombia, que nos va a contar cómo está la situación en la frontera de Colombia con Venezuela. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, les cuento que la situación particularmente se debe a partir de la declaratoria del estado de excepción que el gobierno venezolano ha hecho sobre los estados del territorio venezolano fronterizos con Colombia, particularmente la zona del Táchira fronteriza con el departamento colombiano del norte de Santander, y que ha llevado a operaciones militares y de policía muy fuertes que han tenido escenario especialmente en la zona de San Antonio del Táchira, y que tienen como objeto aparente la lucha contra el contrabando y el narcotráfico y la presencia de bandas post desmovilización paramilitar que puedan existir en la zona, pero que se ha hecho de manera indiscriminada sobre un grueso número de la población, especialmente colombiana, que vive en la zona, y que ha llevado incluso a la destrucción de viviendas de estos colombianos que viven justo en la margen venezolana del río Táchira, que es la frontera natural con Colombia a esta altura de la geografía binacional. Esto ha llevado a que no menos de 10.000 personas hayan retornado por sus propios medios, atravesando los caminos no habilitados, las trochas, atravesando el río y poniendo en grave riesgo su vida. Además de estas 10.000 personas, pues se identifican algo más de 1.000 que han sido deportadas de manera formal por el gobierno venezolano al gobierno de Colombia. La situación más compleja se vive por la fuerte desintegración familiar que han sufrido, entendiendo que esta es una frontera donde la integración ha sido una característica histórica muy importante. Esto ha llevado a que por lo menos 200 personas se hayan hayan sufrido una fragmentación familiar y hayan dejado hijos del otro lado de la frontera, y muchos de ellos niños que no logran ubicar o que tuvieron que dejar con conocidos o con vecinos, disminuyendo pues o aumentando la afectación emocional, pero también dejando a sus menores del otro lado de la frontera una situación de desprotección. ¿Por qué se separaron las familias? Las familias se separaron fundamentalmente porque los operativos militares iban tomando a las personas en cualquier punto donde se ubicaban y los iban deportando, ¿sí? Pero no les permitía un proceso de reunificación familiar. Por lo tanto, muchas de ellas perdieron comunicación con las parientes que ahora están en Colombia y no se han podido ubicar. Unido a que el gobierno venezolano ha dividido a familias de padres colombianos cuyos hijos habían nacido en Venezuela y ha deportado a los padres colombianos, pero ha dejado a los niños en su propio territorio. ¿Y ustedes tratan de hacerlo la reunificación de estas familias o no? Esa es una solicitud especial que se está haciendo para que el gobierno venezolano permita la reunificación de estas familias. En este momento la frontera está cerrada, sí, lo que hace imposible que los colombianos que quedaron del lado colombiano de la frontera puedan retornar a buscar a sus hijos, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos. Algunos mantienen contacto telefónico, pero otros simplemente han perdido el rastro de su cliente y nos han solicitado a las organizaciones humanitarias que los ayudemos a ubicar de lado y lado de la frontera. Nosotros veíamos porque habían marcado las viviendas para derrumbarlas o no derrumbarlas, así como hicieron los nazis. ¿Así fue? Efectivamente, los militares y policiales venezolanos
transitaban por el barrio conocido como Mi Pequeña Barinas de San Antonio del Táchira y marcaban las viviendas o con una R de revisado o con una D de destruir, de demoler. Eso generó gran pánico entre la población, unido a que efectivamente se llegaron a cabo demolición de viviendas en la zona, y ha generado también unos efectos emocionales muy fuertes, comprendiendo que muchas de estas personas habían pasado la frontera hacia Venezuela huyendo del conflicto armado colombiano y muchos también con estatus de refugio reconocido por el Estado venezolano, así como muchos otros que estaban en trámite o solicitud del estatuto de refugio. Le agradecemos muchísimo por la entrevista. Muchísimas gracias.